Bienvenidos todos a esta segunda sesión acerca del curso del mal. Y como les ofrecí, emplearé estos próximos 10 minutos en tratar de responder brevemente a las 9 preguntas que me han hecho llegar. El problema básico en muchas de las preguntas parte de nuestra incapacidad de imaginar una existencia sin tiempo ni espacio. Y se entiende porque somos seres espaciotemporales, pero al menos conceptualmente podemos pensar en esta posibilidad. La primera pregunta que me hacen es: ¿qué pasa con los bebés abortados? Si fue cuerpo que no se terminó de desarrollar y alma, ¿cómo podemos pedir por ellos? Por el tema del limbo, ¿dónde están entonces? No me queda claro esto. Recuerden que cuando uno muere se sale de esta dimensión espacio-temporal y pasa a la dimensión de Dios, en donde no hay ni tiempo ni espacio. Porque Dios ha creado el tiempo y el espacio. Son criaturas. Luego la pregunta, ¿dónde están? No tiene sentido, pues en Dios no hay espacio. Y como saben, la Iglesia en el Concilio Vaticano II eliminó el limbo de sus creencias. Es decir, no hay limbo. El bebé abortado es una persona que ha muerto, pues desde el momento de la concepción ya es persona con cuerpo y alma. Por tanto, le sucede lo mismo que a cualquier persona que fallece. Es decir, al morir, pasa a la dimensión de Dios a gozar de la felicidad absoluta. Y por supuesto, siempre hay que pedir por los difuntos. Segunda pregunta: ¿dónde se queda el alma cuando el cuerpo muere? Bueno, es el mismo problema. Tienen que recordar que con la muerte el fallecido sale de este universo espaciotemporal. Por tanto, preguntarse dónde queda el alma es asumir que uno, después de la muerte, pasa a un espacio. Lo que sí puedo decir es que al pasar a la dimensión de Dios, el alma del fallecido recupera su cuerpo espiritual y glorificado para vivir eternamente en la dimensión de Dios. Tercera pregunta: ¿en la reencarnación faltarían almas ya que cada vez nacen más personas? Bueno, esta es una pregunta que habría que hacérsela a las religiones orientales. Yo solo te puedo responder que el cristianismo no enseña acerca de la reencarnación, no es parte de sus creencias. Y aquí en este curso solo hago un breve resumen para que se pueda entender la respuesta cristiana. Cuarta pregunta: si al morir soy incinerado, ¿en la resurrección mi alma se unirá nuevamente a mi cuerpo? Claro que sí, no importa cómo mueras ni lo que le pase a tu cuerpo. En la resurrección recuperaremos nuestro cuerpo y será nuestro cuerpo, pero estará totalmente transformado. Como dice San Pablo, será un cuerpo espiritual, glorificado, perfecto, sin defectos ni limitaciones, y además será inmortal. Y seremos los mismos, pero no seremos iguales. Es como una semilla que uno siembra en tierra. La planta que nace de esa semilla es la misma semilla, pero no es igual. Así también pasará con nosotros, y así pasó con Jesús. Luego de su resurrección, Él era el mismo, pero sus discípulos no lo van a reconocer. Bueno, esto lo veremos con más calma más tarde en esta sesión. Quinta pregunta: ¿debemos orar entonces por el cuerpo y el alma de los seres queridos que ya no están vivos? Debemos orar por la persona que conocimos, que es alma y cuerpo glorificado, y que ahora está en la dimensión de Dios. Debemos orar para que goce de la felicidad total y para que algún día, desde nuestro lado temporal, nos volvamos a encontrar. Sexta pregunta: en el caso de la filosofía oriental, si el cuerpo es corrompible y solo es un vehículo para el alma, y el alma se encuentra encarcelada, ¿por qué entonces la reencarnación? Ya que en la muerte el alma se liberaría del cuerpo y sería una liberación para la persona. Bueno, más que hablar de filosofía oriental, es mejor hablar de las religiones orientales. Bueno, pues ese tema lo trataremos el día de hoy y espero que al final de esta sesión tu pregunta quede resuelta. Si no, me vuelves a preguntar. Y con respecto a la filosofía occidental, ¿mi cuerpo resucitará tal cual soy yo ahora mismo? Más que de filosofía occidental, es mejor hablar de cristianismo, pues lo que les comparto son respuestas que da el cristianismo. Y respondiendo a tu pregunta, recuperaremos nuestros cuerpos para poder ser las mismas personas, pero no seremos iguales, pues los cuerpos que recuperaremos serán espirituales, perfectos e inmortales.
Para aclarar más este punto, les sugiero ver otro curso que tengo en mi canal de YouTube que se llama El sentido de morir. La octava pregunta es la siguiente. La teoría del Big Bang es ampliamente aceptada en la comunidad científica universal. Según ella, el universo empezó a existir hace aproximadamente 13.000 millones de años. Antes no existían el tiempo ni el espacio. Así como empezó a existir, también acabará. En tal sentido, no tendría sentido hablar de la vida después de la muerte, porque si la vida implica alma y cuerpo y este último no puede existir fuera de los límites del tiempo y del espacio, no podrá existir en una eternidad más allá de estos. Bueno, nuestros cuerpos físicos, los que ahora tenemos, efectivamente, no podrán existir fuera de los límites del tiempo y del espacio. Pero nuestros cuerpos espirituales no serán cuerpos físicos, como los que ahora tenemos. Si aceptas que después de esta vida dejamos esta dimensión espacio-temporal y pasamos a la dimensión de Dios, entonces debes aceptar la afirmación de que es posible una existencia fuera de este universo espacio-temporal. Esa existencia se realizará cuando nuestra alma inmortal se una a nuestro cuerpo glorificado, que no será físico, será espiritual, como dirá San Pablo. Un ejemplo es el de Jesús resucitado, que se reunía con los suyos a pesar de que las puertas estaban cerradas. Finalmente, la última pregunta, que es más bien una observación, dice: ¿es esto un misterio indescifrable por el momento? Bueno, pues esta observación no la entiendo. No sé a qué misterio indescifrable te refieres. Lo que sí puedo compartirles es que lo que nos ha enseñado Jesús con su resurrección y apariciones, pues nos ha permitido atisbar lo que será nuestra existencia resucitada. Bueno, pues estas fueron las preguntas. Espero que la mayoría de ellas queden mejor respondidas a lo largo de esta sesión. Así es que sin más preámbulos, permítanme ponerles la presentación del día de hoy. Bien, el tema que nos toca tratar el día de hoy es la consecuencia de los modelos que vimos en la sesión anterior. Y nos vamos a centrar en la respuesta oriental al problema del mal. Después veremos ya en la siguiente sesión la respuesta cristiana. Bueno, pues vimos que la visión griego-oriental y la visión judeo-cristiana entienden de manera completamente distinta tanto el tiempo como la persona humana. Sus opuestos son distintos. En consecuencia, las conclusiones que se derivan de ellos son incompatibles entre sí. Un ejemplo es la reencarnación. Ella es el resultado de los supuestos del modelo oriental. Esta propuesta no calza ni con la visión del tiempo ni con la visión del hombre que tiene el cristianismo. Y no se pueden, pues, mezclar el agua y el aceite. Además, al pensar que el hombre, mujer, es solo alma, muchos cristianos han caído en el error de preocuparse más de las cosas del alma que de las del cuerpo. Y han dejado en un segundo plano el cuidado del cuerpo y la necesidad de trabajar para que el propio cuerpo y el de los demás no pasen necesidades. Sin embargo, para el cristianismo es tan importante cuidar el cuerpo como cuidar el alma. Para Jesús el hombre es una unidad cuerpo y alma, indivisible. Por eso para él es necesario cuidar ambos. Jesús se opone al pecado y exorciza alma, pero también cura, da de comer y nos invita a dar de comer a los hambrientos, cuerpo. Además, las diversas imágenes de vida eterna que nos presenta Jesús, el banquete, la fiesta, las bodas, suponen que el hombre tiene un cuerpo con sentidos que le permite gozar del banquete eterno. Los esfuerzos de la teología contemporánea se han orientado a recuperar la imagen del hombre que originalmente tuvo el cristianismo. Pues esa imagen del hombre es la imagen que tuvo Jesús. Y en función de ese modelo del hombre es que nos invita a seguirlo. La visión judeo-cristiana sostiene que el hombre, unidad cuerpo y alma, ha sido creado para Dios y que su fin, su felicidad, su verdadera vida, es la unión eterna y definitiva con Él.
Solo entendiendo al hombre como una unidad indivisible, cuerpo y alma, se podrá entender con plenitud el camino que Jesús nos propone. Pero en el modelo judeocristiano, la muerte es un obstáculo infranqueable. Porque al separarse el cuerpo del alma, se aniquila el hombre, o sea, deja de existir, desaparece. Este desaparece y le es imposible realizar el fin para el que ha sido creado. No podrá vivir para siempre y no podrá ser eternamente feliz. Entonces, si la muerte, al separar el cuerpo del alma, hace desaparecer al hombre, ¿cómo es posible que éste pueda llegar a gozar de la felicidad eterna cuando ya no existe? ¿Cómo es posible que el hombre vuelva a Dios si con la muerte ha desaparecido? La respuesta judeocristiana a esta pregunta es la resurrección de los cuerpos. O sea, es posible que el hombre llegue a gozar de la felicidad eterna porque resucitará. Resucitaremos todos, los buenos y los malos, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces veamos la resurrección de los cuerpos, que es una creencia fundamental, está en el credo claramente, en el credo de la Iglesia. Así es que les quiero explicar este punto. El judío-cristianismo sostiene que el fin del hombre no está en esta vida, sino en la otra. El hombre está destinado a la felicidad eterna en la otra vida. Esta vida temporal es un camino hacia la verdadera vida y eterna, y que es la que viene después de la muerte. De hecho, esta es temporal, esta dura 100 años, de repente un poquito más. La otra es eterna. El judaísmo describe esta eterna alegría y felicidad con imágenes de fiesta y banquetes. Y Jesús hablará de sentarse a la mesa del reino y de beber el vino nuevo en el reino del Padre. Pero quien está destinado a gozar de la fiesta final es el hombre entero, en cuerpo y alma. No solamente el alma, porque el alma no es el hombre en el cristianismo. El alma es solamente una parte que compone al hombre. Recién cuando se une a su cuerpo, el hombre existe, o la mujer existe, ¿no? El alma no está destinada al banquete final, sino el hombre completo, en cuerpo y alma. Y la felicidad eterna no es para una parte del hombre, como sería el alma, sino para el hombre o mujer en su integridad. El problema es que un alma sin cuerpo no es capaz de gozar del banquete eterno, ya que ver, comer, sentir y gustar requieren de cuerpo. Porque los sentidos, que son los que nos permiten el gozo, no están en el alma, sino en el cuerpo. Existen, o se habla en teología, de sentidos espirituales, así como los hay sentidos físicos, hay sentidos espirituales. Luego, la única forma de que el hombre pueda gozar de la felicidad eterna es recuperando un cuerpo que se lo permita. No será un cuerpo igual al que tenemos, pero será un cuerpo y será glorioso. El hombre debe recuperar un cuerpo para poder gozar de la vida eterna, pero no cualquier cuerpo. Para volver a ser él mismo, es necesario que recupere su propio cuerpo y que este nuevo cuerpo sea incorruptible e inmortal. De lo contrario, su cuerpo volvería a morir y el hombre de nuevo dejaría de existir. Bueno, pues la persona recupera su cuerpo cuando sucede la resurrección de los cuerpos. Y al resucitar será el mismo, pero no será igual. Esta creencia es consecuencia lógica de la visión judeocristiana del tiempo y de la persona humana. Pero, ¿cómo puede ser uno el mismo, pero no igual? Es decir, ¿cómo será el cuerpo que tendremos en la resurrección? Bueno, acá con esto quiero responder algunas de las preguntas del inicio, porque la gente cree que tendremos el mismo cuerpo físico que todos estamos tocando ahora. No es así. No resucitará nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo resucitado deberá ser el mismo, pero no podrá ser igual. Pues si no es el mismo cuerpo, no seríamos la misma persona.
pero no podrá ser igual, porque si es igual, volveríamos a morir. Y volveríamos a tener el problema de que no existimos, desaparecemos. Entonces, el cuerpo que recuperaremos tendrá que ser inmortal a fin de que podamos vivir para siempre. Además, deberá ser perfecto, incorruptible, sin defectos ni límites. Es decir, Pablo dirá, glorioso. Recuperaremos nuestro cuerpo glorioso. De modo que en su unión indivisible con el alma inmortal, la persona vuelve a existir y puede gozar eternamente de la felicidad. Aquí les quiero recordar algunos ejemplos de las apariciones de Jesús. Las apariciones de Jesús son, como saben los evangelios, son enseñanzas, ¿no? Y entonces la iglesia nos quiere enseñar cómo es esto del cuerpo resucitado, mirando las apariciones de Jesús. Y en varios pasajes, en varias apariciones, los discípulos no lo reconocen. Aparece con las puertas cerradas. María incluso María Magdalena se dirige a él pensando que era el encargado del huerto y era Jesús. Los discípulos de Maús en el largo camino no se dan cuenta que es Jesús. Juan, el discípulo amado, perdón, en la pesca milagrosa del capítulo 21 de Juan, también no lo reconocen. Y es el discípulo amado el que dice, es el Señor, y Pedro se tira al agua y nada hacia él. Entonces, el cuerpo que recuperaremos seremos nosotros, seremos los mismos, pero no seremos iguales, estaremos completamente transformados. Nuestro cuerpo será glorioso, espiritual, dice Pablo. Y él habla de un cuerpo espiritual y glorioso. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 15, en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural físico y resucita un cuerpo espiritual. O sea, no vamos a recuperar los mismos cuerpos físicos que tenemos. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y después en Filipenses 3:21 dice, Él, Jesús, transfigurará este miserable cuerpo nuestro, el físico, en un cuerpo glorioso como el suyo. Entonces tenemos que sacarnos de la imagen de la cabeza de que vamos a volver a ser exactamente físicamente como lo estamos haciendo ahora. No será así. Seremos nosotros que tenemos que tener un cuerpo, porque si no, no podemos vivir para siempre. Si no, podemos unirnos a nuestra alma inmortal, pero no será exactamente igual, será extraordinario, perfecto, incorruptible, inmortal. Entonces, ¿cómo comprender esta resurrección de los cuerpos? Porque se nos hace un lío aquí. ¿Cómo podemos explicar cómo será el cuerpo que tendremos después? San Pablo nos ayuda a entender sugiriéndonos que el cuerpo de un hombre que muere es como una semilla que cae en tierra y muere, es decir, se descompone, desaparece en la tierra. Sin embargo, de esa semilla que muere, nace una nueva planta que está llena de vida. La planta que nace es la misma semilla descompuesta, pero no es igual. De la misma manera, cuando morimos, el cuerpo que se entierra se descompone y desaparece. Es como la semilla que se descompone. En la resurrección de ese mismo cuerpo original va a surgir un nuevo cuerpo distinto, espiritual, glorioso, que será el mismo, pero que no será igual. Ese nuevo cuerpo que surge, que resucite, es el mismo cuerpo que ha sido enterrado, pero no es igual. Por eso es que en el caso de Jesús, pues no lo reconocen, saben qué es, pero no se atreven a preguntarle. Hay una serie de expresiones que tiene el Nuevo Testamento en torno a las apariciones que nos inviten a tratar de entender cómo sería este cuerpo que todos tendremos al resucitar. Y el resultado será la misma persona, pero ahora con un cuerpo espiritual y glorificado. De otra parte, a ver, pasemos ahora a las religiones orientales. La teoría oriental de la reencarnación
sostiene que después de la muerte el alma, que es eterna, podrá tomar otro cuerpo, reencarnarse para seguir existiendo en este mundo material. Según esta visión, la vida temporal es solo una etapa de aprendizaje del alma, del hombre, según ellos, porque para ellos el hombre es el alma, solo el alma. Y la reencarnación es el acto por el cual el alma vuelve a tomar cuerpo, se reviste de cuerpo, toma carne y reingresa en la vida temporal para poder continuar aprendiendo y perfeccionándose. El alma va aprendiendo hasta que la enfermedad desata los lazos que la retienen unida al cuerpo y la muerte permite la liberación del alma de la cárcel del cuerpo, pero para volver a reencarnarse, porque esa es la teoría oriental, que estamos constantemente reencarnándonos. Según Platón, el famoso griego Platón, con la muerte el alma vuelve a contemplar las ideas de acuerdo con el grado de purificación que alcanzó en esta vida. Y el alma, según esta teoría, deberá volver a tomar cuerpo, reencarnarse y nacer de nuevo, y así sucesivamente, a fin de seguir aprendiendo y progresando. Y a través de una continuidad de muertes y vueltas a la vida, muertes y vueltas a la vida, a través de una continuidad de reencarnaciones, el alma se va purificando y avanzando hasta alcanzar el grado máximo de purificación posible. Algunos de ellos sostienen que cuando se alcance el máximo grado de purificación, el alma se sale del ciclo de la vida y se funde eternamente en el infinito. Y alcanzada la eterna bienaventuranza, el alma ya no se reencarnaría más. El avance y purificación del alma son regulados por lo que ellos llaman el karma. Y el karma es una especie de contabilidad espiritual que registra el bien y el mal que hace la persona y regula los avances y retrocesos en el camino de aprendizaje del alma. Su saldo, al final, al morir, sea positivo o negativo, se reflejará en la vida siguiente que le tocará encarnarse. Quien haya vivido una vida justa tendrá al morir un mejor destino, una mejor próxima vida. Pero quien haya vivido injustamente tendrá una vida peor. Platón sostiene que después de 1000 años el alma se volverá a reencarnar. Y lo hará 9 veces si antes no logra su purificación. Bueno, ¿de dónde sacó 9 veces? No se sabe. Pero según él, son 9 veces. Y su nueva vida podría ser como un hombre o como un animal. Es decir, según ellos, uno podría volver a este mundo espacio-temporal y vestirse ya sea como otra persona que nace y crece, etcétera, o como animal. Por eso en la India, pues, las vacas andan caminando por ahí porque puede ser algún pariente de alguno de ellos, entonces ni las tocan, ¿no? Porque son familia. Bueno, esa es la manera que ellos tienen para entender el proceso de la vida. Esta doctrina de la reencarnación es la consecuencia lógica de la visión griego-oriental del tiempo y de la persona. ¿Cuáles son las dificultades de la doctrina de la reencarnación? Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación porque no tiene sentido. Y van a ver las dificultades que presenta esta doctrina desde nuestro punto de vista. Si bien parece que esta doctrina hace justicia al actuar del hombre en el mundo, claro, la gente le gusta la idea porque dice, el que me ha hecho mal, cuando vuelva a vivir, le irá mal, porque tendrá que pagar lo malo que ha hecho en esta vida. Entonces, como esa doctrina aparentemente hace justicia, a muchos les atrae esta idea, pero tiene una serie de consecuencias realmente que no se ajustan a la creencia cristiana. Para la concepción judeo-cristiana, esta idea es inútil e incompatible con los supuestos básicos de su modelo. Y acá les pongo 6 razones para que ustedes piensen en lo que significa, pues, la creencia en la reencarnación. De hecho, el cristiano que cree en la reencarnación no es cristiano, porque el cristianismo no considera dentro de su gama de creencias la reencarnación.
Bueno, les pongo 6 razones para que ustedes vean las dificultades de esta doctrina. Primero, nosotros somos incapaces de pensarnos sin cuerpo. Nosotros nos experimentamos como una unidad, aunque con una pluralidad de aspectos irreductibles entre sí. El cuerpo no puede ser ni es para nosotros un objeto, como son las cosas exteriores. Nosotros nos consideramos que somos con cuerpo, o sea, no podemos desprendernos de él. Entonces, es difícil imaginar no tener cuerpo. Segundo, la reencarnación nos lleva a perder identidad. Un hombre concreto, por ejemplo, Juan Pérez, que vivió en un tiempo concreto, es irrepetible. Luego de su muerte, el mismo hombre, Juan Pérez, con todas sus circunstancias histórico-temporales, jamás volverá a existir en la historia. Si tuviésemos más de un cuerpo, nuestra identidad se perdería. Pues después de varios cuerpos o varias vidas, digamos, uno al final no se podría identificar en particular con ninguna de sus vidas anteriores, porque es solamente alma. Tercero, la reencarnación lleva al hombre a despreocuparse de las atenciones y necesidades que requiere su cuerpo y el de los demás. Según la visión oriental, un cuerpo que sufre es una ayuda para el progreso del alma. Los cristianos no pensamos así. Nadie debe sufrir. Luego, ¿por qué o sea, lo que piensan ellos es, entonces, ¿para qué nos preocupamos del cuerpo? Si nos ayuda que la pasemos mal. ¿Por qué preocuparnos de la propia salud? ¿Por qué preocuparnos de que los demás vivan mejor? Además, la posibilidad de una próxima vida podría llevar al hombre a despreocuparse de su vida presente, pensando que después tendrá otras oportunidades en otras vidas para actuar rectamente. Entonces lo hace a uno pasivo ante la vida. ¿Para qué inquietarse? Total, si después voy a volver a reencarnarme, ya me tocará una vida mejor. Si ustedes se fijan en los países en donde prima la idea de la reencarnación, los movimientos sociales en defensa de la vida o del cuerpo son mucho menos frecuentes que en los países occidentales. Y si ahora hay movimientos sociales en defensa de la vida, es por influencia de Occidente. Cuarto, la reencarnación lleva a un individualismo extremo. Solo soy yo. Solo soy yo que voy a progresar en la cadena de vidas. Entonces, los amores terrenos se pierden para siempre. Pues cuando uno se reencarna, empieza otra vida que no tiene nada que ver con la que hemos vivido ahora. Y entonces, las personas que hemos querido no las volveremos a ver jamás. Los amores que hemos tenido en esta vida desaparecen. Se cerró, no hay posibilidad, porque yo me reencarnaré en otra persona o en un animal de repente. Nunca se volverán a ver a los seres queridos. Para el judaísmo, el judeocristianismo, la vida es una, solamente una. Y en su corta duración uno se juega todo su destino. Esto lleva un mayor compromiso y responsabilidad con respecto al presente. Y claro, si uno se juega todo en una sola vida, ahí entra el problema de la justicia, ¿no? Qué injusta es la vida cuando yo no he tenido las posibilidades que otros han tenido. ¿Por qué a mí me tiene que ir mal? ¿Por qué no se castiga al que me hace daño? Bueno, pues el cristianismo tiene otra manera de explicar. Eso lo veremos al momento de mirar ya la respuesta cristiana. Es necesario actuar aquí, rectamente, aquí y ahora, si queremos ganar la vida eterna. Y nos jugamos el todo por el todo en esta vida. Evidentemente Dios, como es tan generoso y tan bueno, no nos va a pedir más de lo que nos ha dado, pero nos va a pedir todo lo que nos ha dado. ¿No sería injusto el modelo judeocristiano? ¿Es justo que tengamos solo una vida, tan corta temporalmente, para decidir toda nuestra existencia futura y eterna? ¿Es justo? Bueno, pues para la justicia humana, tal vez no lo sea. Pero el camino cristiano se apoya en la justicia divina. La justicia divina es el amor.
que es totalmente distinta a la justicia humana. La justicia divina perdona a los pecadores. La justicia humana los condena. La justicia divina se funda en el amor. Y creemos en un Dios bueno, generoso, amante y perdonador, que no nos paga según nuestras culpas, dice uno de los salmos del Antiguo Testamento, ¿no? No nos paga según nuestras culpas. Entonces, si yo creo en ese Dios bueno, debo confiar en realidad que si yo actúo rectamente, me hará feliz, aquí y en la próxima vida. Quinto, la quinta razón que cuestiona la reencarnación. La idea de la reencarnación distorsiona la imagen de Dios. En el esquema de reencarnaciones, Dios no hace nada. Es una maquinaria automática que pasas de vida en vida y en función del karma avanzas o retrocedes, pero Dios no interviene. Dios es una maquinaria pasiva y automática. Aparece más bien como una especie de contador que lleva las cuentas precisas del karma para poder premiar o castigar al alma en función de lo que ha hecho en la vida. Los griegos hablaban de un motor inmóvil. Dios es como un motor inmóvil que ha puesto en marcha la creación y después se aleja y no interviene. No es activo, no dirige la historia, no es el señor de ella. Es totalmente opuesto a lo que dice el cristianismo. Dios es activo en la historia. Dios guía la historia. Dios es señor de la historia. La visión judeocristiana, pues, en nuestra visión, nuestro Dios es gratuito y señor de la historia. Él no necesita que le paguemos nada. Él va a regalar todo lo que pueda a todo el que quiera recibirlo. Y si Él quiere perdonar al pecador más grande de la historia, ¿a mí qué me importa? Con tal de que conmigo sea justo, Él ya verá. Él es Dios. Yo no tengo que compararme con otro. Lo único que yo espero de Dios es que conmigo sea justo. Regalará a quien quiere lo que quiere, porque Él es el dueño de todo. Y salva, perdona las ofensas porque le da la gana, sin necesidad de ningún mérito de parte nuestra. En la propuesta judeo-cristiana, no son necesarias varias vidas para poder merecer la felicidad eterna. Basta una, en donde uno se juega el todo por el todo. Se me viene a la memoria ahora el buen ladrón que estuvo crucificado con él en la cruz, ¿no? Buen ladrón, sabe Dios cómo habrá sido la vida de este ladrón. Era ladrón, pero apostó por Jesús en el último momento. Y Jesús le dijo que ese mismo día estará con él en el paraíso. O sea, su historia de ladrón quedó borrada, no le interesó. Lo único que le interesó es que iba a estar con él. Bueno, pues ese es nuestro Dios, ¿no? Un Dios generoso que regala todo lo que puede porque nos quiere. Si Él es la imagen del hijo pródigo también. Viene el hijo después de despilfarrar toda la fortuna, viene a pedir comida, porque eso fue lo que hizo. Al padre no le interesa. Al padre lo único que le interesa es abrazar, besarlo y que vuelva a ser su hijo. No le interesa, en realidad, las razones por las cuales vino el hijo. Lo que le interesa es que ahora está con él. En adelante, nosotros nos acercamos a este Dios que es amor y que nos regala y nos quiere profundamente. Entonces, a diferencia de las religiones orientales en donde a Dios casi ni aparece, nuestro Dios es personal, cercano, nos guía, está con nosotros, nos acompaña, y si nosotros nos volvemos a Él, nos va a perdonar absolutamente todo. Finalmente, en los escritos de Israel no se habla en ninguna parte de reencarnación, ni se hace referencia a ella, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. No existe la palabra reencarnación. Lo que existe es la palabra encarnación. El Hijo toma carne para una vez, para nacer, pero no es un ciclo en el que entra de morir y volver a vivir y volver a morir, etc. Es completamente extraño al judaísmo y al cristianismo
la idea de la reencarnación. La convicción de una resurrección personal ya se empieza a formar en el corazón del pueblo desde el libro, y encontramos esta reflexión en el libro de Job. Job fue escrito más o menos 500 años antes de Cristo. Y miren lo que dice Job. Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá en monumentos se grabara, y con punzón de hierro y buril para siempre en la roca se esculpiera. Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo mismo le veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Entonces, ya 500 años antes de Cristo, esta idea circulaba en el pueblo de Israel. El cristianismo, entonces, en continuidad con el judaísmo, sostiene que solamente hay una sola muerte y una sola resurrección. Dice Jesús en Juan 5. No se extrañan de esto, dice Jesús. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Es decir, según Jesús, absolutamente todos resucitaremos. Pero los que han vivido de acuerdo a él, resucitarán para vivir para siempre con Dios. Y los que han elegido rechazar a Dios siempre, resucitarán para vivir para siempre, pero sin Dios. Y a eso se le llama infierno. En Lucas, Jesús, respondiendo a los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, dice: bueno, los saduceos eran un pequeño grupo de intelectuales que, a diferencia de la inmensa mayoría del pueblo que sí creía en la resurrección, entre ellos Jesús, los saduceos decían que no, que uno moría y ahí terminaba todo. Entonces, como ahí terminaba todo, hay que aprovechar la vida lo más que se pueda y disfrutarla porque ya no hay más. Dice Jesús a los saduceos: los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles, y son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama a Dios, al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Acá les he subrayado esto de como ángeles, porque nos da una idea de que nuestros cuerpos resucitados no son físicos, son espirituales, con otras categorías, pero seremos nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra experiencia, etc. El cristianismo afirma lo que creyó Jesús, que todos resucitaremos, ya sea para gozar plenamente de la vida eterna o sufrir verdaderamente el alejamiento eterno de Dios. Y cuando el credo de la Iglesia dice, creo en la resurrección de la carne o de los muertos, los bautizados afirmamos que creemos que los muertos volverán a tener cuerpo. Y fiel a su esquema lineal, la fe cristiana afirma que esta resurrección de la carne tendrá lugar al final de la historia. Claro, acá hay un problema. Nosotros nos enredamos mucho porque nosotros no podemos pensar sin categorías espaciotemporales. Entonces, siempre, cuando uno muere, siempre piensa que en la otra vida también hay espacio y también hay tiempo. Entonces se pregunta, ¿dónde estaremos? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Pero como salimos de esta dimensión espacio-temporal a una dimensión en donde no hay ni tiempo ni espacio, la existencia será completamente distinta. Además, nuestros cuerpos serán espirituales. Pero la certeza de que seremos felices nos la garantiza Dios. Como en la dimensión de Dios no hay tiempo ni espacio, la muerte personal nos pone inmediatamente al final de la historia. Entonces, claro, cuando yo fallezco, paso a la dimensión de Dios, donde no hay tiempo ni hay espacio. Entonces ya estoy al final, ya llegué al final, digamos, ya no hay más tiempo, se acabó el tiempo. Esto incluso la física lo
física, digamos, de Einstein lo afirma, ¿no? La física dice, la teoría de la relatividad dice que mientras uno más viaja a más velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo se va haciendo cada vez más lento. Eso lo dice Einstein. Entonces, si llegásemos a la velocidad de la luz, ya no hay tiempo, se paró. Pero a nosotros se nos hace difícil entender eso. Bueno, ahora les voy a dar la respuesta oriental al problema del mal. Y en la próxima sesión veremos la respuesta cristiana al problema del mal. Entonces, con lo dicho, creo que mejor se podrá entender la respuesta oriental. ¿Qué dice el Oriente? Al problema del mal se puede resumir en la siguiente afirmación. El mal es una ilusión y proviene de la ignorancia. Y es algo positivo, pues ayuda a avanzar en la rueda de la vida. O sea, si a mí me hacen mal y yo sufro en esta vida, yo ganaré créditos para las próximas vidas, en realidad. Entonces, el mal ayuda, el mal es positivo. Esa respuesta se apoya en su visión circular del tiempo y en su concepción de que el hombre es solo alma con un cuerpo temporal. Bueno, ahora describiré brevemente la postura hinduista y como este es un tema que es bastante extraño para nosotros, les pido un poquito de paciencia. Espero que me puedan seguir. He tratado de ser lo más simple posible, pero bueno, tenemos que hacerlo para poder entender la respuesta. De hecho, me basaré en el Bhagavad Gita del hinduismo escrito en el siglo V antes de Cristo al segundo en esa época. Y el libro del profesor Bentué es el que yo he usado para esta presentación. Entonces dice así: el hinduismo sostiene que el bien es sabiduría absoluta, es lo que no tiene fin, lo trascendente, la eternidad. El bien lo llena todo y es lo real. Más aún es la unidad de lo real. O sea, el bien es lo que realmente existe. Y el bien absoluto se le llama Mahatma Atman. Maha es grande, Atma es alma. El mal es la ignorancia, la finitud, lo ilusorio, lo que termina, la caducidad. Entonces, este mundo físico es caduco, ilusorio, parece real, pero no es real. Según esta visión, el mundo presente es una realidad ficticia y todo lo que aquí ocurre es solo apariencia de ser. Solo lo eterno es real, lo que termina es falso. Y como el mundo presente termina, entonces es falso. Esta realidad ficticia se muestra en la multiplicidad de lo aparente o ilusorio. A esta multiplicación de lo aparente se le llama Maya, que se opone al bien absoluto. El Maya es la diversidad de las cosas materiales que hoy tenemos, que es ilusión para ellos. Maya es la realidad material, ficticia, múltiple y finita. Y lo múltiple se describe como un proceso, un ciclo indefinido de reencarnaciones o ciclos de existencia múltiple llamado samsara. Estas reencarnaciones constituyen el mecanismo que mantiene al hombre en lo ilusorio, en el maya. O sea, morimos y al reencarnarnos volvemos a caer en el maya, que es lo ilusorio, en este mundo ficticio. Pero en el maya hay un principio de unidad, o un principio que tiende a la unidad de lo real. Es una especie de alma llamada Jiv Atman. Jiv es pequeña, Atman es alma. La pequeña alma que es digamos, la que va uniendo el alma en las diversas encarnaciones. El Jiv Atman es aquello que se mantiene de encarnación en encarnación y es lo que da unidad a todo el proceso de reencarnaciones. El problema es la ignorancia. En ese esquema oriental, durante su vida, el hombre se encuentra perdido en el maya, en lo aparente, en este mundo que es aparente, que es ficticio. Y se encuentra inmerso en la finitud, en lo ilusorio, en lo múltiple y, por tanto, en el mal. Estamos sumergidos en el mal. El problema es que no lo sabe. Y más, como no lo sabe, cree que lo que hay ahora, lo que lo rodea, es real.
Pero no es real, dicen los hindús. Es ilusorio, es ficticio. Termina. Su ignorancia lo lleva a pensar que el maya, que es la multiplicidad de lo aparente, es lo real. Y nos matamos en este mundo por tener cosas que son ficticias. La ignorancia humana consiste en desconocer que el mundo material, inmanente, es falso e ilusorio, y más bien creer que es verdadero. Y como creemos que este mundo que nos rodea es verdadero, vamos a pelear por tener. Y lo lleva a creer que el maya, la multiplicidad de lo aparente, es lo real. Y vivimos en la ignorancia cuando creemos que el mundo material es real. Además, existe una ruptura radical entre ignorancia y sabiduría, entre lo aparente y lo real, entre mal y bien, entre inmanencia y trascendencia, entre ilusión y realidad. Es decir, hay una ruptura entre el maya, que es el mundo material que nos rodea, y el nirvana o Brahma, que es el cielo, que es lo real. Esta ignorancia impide al hombre salirse de lo finito para reintegrarse en lo real. Por tanto, la ignorancia es el mal radical, según los hindús. ¿Cómo se supera la ignorancia? El hombre se encuentra perdido en el maya, en la multiplicación, en la multiplicidad de lo que nos rodea. No puede salirse de él ni por la muerte, pues las reencarnaciones lo vuelven a reintegrar constantemente en el maya, en la finitud radical del maya. Pero ¿es posible escaparse del maya y entrar en el Brahma o cielo? ¿Es posible? El Brahma es el estado en donde uno se libera del sufrimiento. Es el estado de eternidad, de realidad, de bien. Es posible superar el mal y fundirse en lo real, que es el bien, que es lo eterno. ¿Es posible, diría el cristiano, es posible salvarse? Es necesario encontrar un camino para escaparse del maya, de lo ilusorio, y entrar en el Brahma. Y para ello esto supone romper el ciclo de las reencarnaciones, o sea, ya no te tienes que reencarnar, porque si no vas a seguir en las mismas y en las mismas hasta sabe Dios cuánto. El único medio para hacerlo es despreciando el maya como ilusorio, despreciar la realidad material, sabiendo que la vida presente es solo ilusión. Y tenemos el ejemplo, pues, de monjes budistas que andan solitos ahí en la punta de un cerro, despreciando todo, absolutamente todo, con el único deseo de evitar volver a reencarnarse y ya fundirse en lo eterno. La ruptura entre el maya y el brahma se supera con un proceso ascético de autoliberación, de desprecio del mundo material, que cada vez tiene que ser más radical. Normalmente este proceso de liberación no termina en una sola encarnación, sino en múltiples. En cada encarnación, el Jivatman debe superar los residuos kármicos pasados y evitar que se formen nuevos residuos kármicos para las siguientes reencarnaciones, para que no tengas que pagar en tu próxima vida deudas pasadas, ¿no? Cada nueva reencarnación comienza marcada por residuos de la encarnación anterior. Y como los residuos kármicos se producen por la ignorancia, hay que superar la ignorancia. La ignorancia se supera por dos medios. Primero, por la meditación y la rectitud, abstenerse de hacer el mal. Y segundo, por la sabiduría, que es la interiorización completa de la doctrina, aunque esto es reservado, dicen ellos, solo para algunos. Para superar la ignorancia es necesario desapegarse completamente del deseo de tener, del deseo de las realidades ilusorias de la vida, del maya. La sabiduría es la que lleva a despreciar el maya como ilusorio y es la que permite iniciar el proceso ascético de autoliberación. Y en consecuencia, la que permite despreciar la realidad material. Una vez superada la ignorancia, el Chief Atman se libera de su condición encarnada. Se libera de la esclavitud de las reencarnaciones y se identifica con la unidad de lo real, fundiéndose en el Brahma, en lo eterno, en el cielo, en lo real. Solo entonces, cuando se logra eliminar todos los residuos kármicos, el Jivatman no se reencarna más.
En el budismo, el fundirse en el nirvana o Brahma se denomina situación de Buda. Entonces, los 7.000 millones de habitantes tenemos que llegar a la situación de Buda para salirnos del ciclo de las reencarnaciones. Si un hombre muere en el grado búdico de sabiduría, ya no se reencarna más. Entonces, en síntesis, ¿cómo responde el Oriente al problema del mal? Para el hinduismo, el mal es solo ilusión, es solamente maya, y lo real que nos rodea es ficticio, es finito, desaparece. El maya es apariencia de realidad. Es lo material, lo múltiple, lo finito, lo que se corrompe. El mal radica en la ignorancia. El mal radical es la ignorancia, pues nos deja en el maya haciéndonos tomar por real lo que es ficticio e ilusorio. A esa ignorancia se la vence mediante el camino ascético, alcanzando la sabiduría que es el desprecio del mundo. Y a eso apunta pues toda la enseñanza oriental, ¿no? En consecuencia, el mal existe en la medida que participamos de la multiplicidad de lo ilusorio. Es decir, en la medida en que participamos de ese mundo real, existe el mal. Y nos mantenemos en la ignorancia. Existe en la medida en que nos apeguemos a lo fugaz y a lo material. Y deja de existir cuando superamos el maya y nos integramos en el Brahma. Cuando vencemos el maya por el camino ascético y dejamos de lado la ignorancia, desaparece el mal. Pero desde el punto de vista oriental, el mal, si bien es ilusorio, es algo positivo. Ayuda a pagar karmas pasados, deudas pasadas en las vidas pasadas, ¿no? Ayuda a desechar el maya en el proceso personal de purificación. Es decir, si a mí en esta vida me toca sufrir, en realidad estoy ganando créditos para mi próxima vida que será mejor. Entonces, dejemos pues, suframos el mal, porque nos ayuda a estar mejor en las siguientes vidas. Y permite avanzar en el camino de las reencarnaciones hasta alcanzar el estado de Brahma. Bueno, pues hemos visto la respuesta oriental al problema del mal. El mal no es un problema, sino una ayuda para avanzar espiritualmente. Entonces, ante la pregunta por el mal, porque todas las religiones grandes y serias tienen que responder a la pregunta por el mal, las religiones orientales dicen, mira, el mal no es problema, más aún nos ayuda a salir de esta realidad ficticia y alcanzar el estado eterno. El Oriente responde así por su concepción circular del tiempo y porque el hombre es solo alma. En nuestra próxima sesión veremos la respuesta cristiana al problema del mal. Para el cristianismo, el mal sí es un problema y tenemos que oponernos a él. Responde así desde una visión lineal del tiempo y considerando que el hombre o mujer es una unidad indivisible, cuerpo y alma. Bueno, pues hemos llegado al final de esta segunda sesión. El lunes entrante veremos la respuesta cristiana a la existencia del mal. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Y aquí al terminar les dejo la información que necesitan por si desean hacernos alguna donación para ayudarnos. Como saben, las obras espirituales como estas que hago yo todos los días no suelen recibir ayudas económicas y verdaderamente las necesitamos. Así es que les agradeceré pues sus donaciones. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.